Capítulo 38. Cueva, ubicación desconocida. La lluvia era incesante, durando más de lo esperado. Había pasado algún tiempo desde que comenzó el aguacero. El cielo se había convertido en una cacofonía de nimbos y truenos. Más allá de eso, no había mucho que ver, menos las constelaciones. Sin embargo, eso no afectó ni un poco el estado de ánimo de Archer. Por un lado, estaba tranquilo, una bendición para él después de todo el caos por el que pasó. Sin mencionar que el olor a tierra y moho del moho que crecía en las cuevas se mezclaba bien con el chisporroteo de la fogata, brindándole una sensación momentánea de alivio. Libre de la desesperación y el trauma dentro de su corazón, fue en esos momentos cuando realmente pudo experimentar la satisfacción. No iba a recordar su misión ni el pasado que había olvidado hace mucho tiempo, incluidos los rostros de las personas que alguna vez conoció. Explorando el área antes de que comenzara a llover, se aseguró de buscar su rastro y la ubicación de su campamento anterior. Siguiendo el río hacia el oeste, encontró un cuerpo de agua más grande conectado a una cascada. Esa era más o menos la misma ruta que iba a tomar mañana, por lo que dejarla allí mataría a 2 pájaros de un tiro. Distraído de sus pensamientos, abrió un ojo para ver que le cubrían el cuerpo con una cálida manta. Mirando por encima, Archer vio a cierta tímida princesa caballero de cabello rosado cerniéndose sobre él mientras todavía estaba empapada en ese revelador vestido suyo. ¿Qué estás haciendo?, dijo, asustando a la chica ya que probablemente pensó que se había quedado dormido. Yo pensé que te resfriarías, tartamudeó, sin saber qué hacer bajo su mirada escrutadora. Lo siento. Prim inclinó la cabeza, un gesto que lo hizo suspirar exasperado. De todas las princesas caballeros que conoció hasta ahora, incluidas Maya y Lulu, sus impresiones iniciales fueron que eran bastante atrevidas y audaces con la forma en que hablaban con los demás. Como esta chica mencionó que ella misma era él esperaba una personalidad similar, pero resultó ser todo lo contrario. Ella se mantuvo firme en no ser una molestia a pesar de que sus manos temblaban por el frío. La idea de quitarse la ropa delante de él la avergonzaba muchísimo. Aún así, él no era su tutor, así que si ella obedecía o no, le importaba poco. También existía la posibilidad de que las princesas caballeros no pudieran enfermarse debido a su naturaleza, pero eso era solo una teoría. No soy el que está mojado y herido, primero debes cuidarte a ti mismo en lugar de a mí. Archer levantó la mano, proyectó otra manta 2 veces más grande y la dejó caer sobre su cabeza. Estaré bien, así que concéntrate en sanar tus heridas, o lo que queda por sanar. Sus huesos ya se habían curado parcialmente, algo que lo sorprendió ya que acababa de realizar un escaneo de análisis estructural hace 1 hora. No fue una regeneración absoluta, ya que aún requería otro día para curarse por completo. Pero los cortes en todo su cuerpo habían desaparecido después de una comida completa, la cara también sonrosada con un brillo saludable. Por lo que vio con Maya, incluso ella no pudo recuperarse tan rápido. Lo mismo ocurre con Lulu, que fue muy duradero, incluso se convirtió en su saco de boxeo sin lesionarse un poco. Estaré bien, dijo ella. Nosotros, la princesa caballero, tenemos la bendición de nuestra diosa para mantenernos protegidos de tales cosas. No puedo permitir que mi salvador sufra mientras estoy sentada aquí. Bueno, por un lado, ella ciertamente era bastante cariñosa. No iría tan lejos como para llamarme tu salvador. Tu cuerpo simplemente flotó mientras comía mi comida, la mitad de la cual te comiste por cierto. Una parte de él sospechaba que ella habría sobrevivido independientemente de si él la ayudaba o no. Ayudaste a sanar mis piernas. Simplemente los inmovilicé para una mejor curación. Se preguntó de qué reino era ella, tal vez Feour. Maya nunca tuvo claro el resto de los Shiel, aparte de Kaguya y Claudia. Se enteró de Alicia por su propia investigación y de Hint, la historia de su hijo que había sufrido como soldado bajo el mando del escudo todavía estaba fresca en su mente. La propia Maya fue bastante abierta sobre la infame reputación de Alicia con los hombres. Pero había una cosa que sabía sobre Prim. ¿Sabes? La única razón por la que te salvé es porque no quería ser atacado por tu prima Alicia Arcturus. Si por desgracia ella no pudiera encontrarte y tropezara conmigo, entonces probablemente sería encarcelado en el acto. No es que los dejaría hacerlo como lo que sucedió en Ken. Archer ahora tenía toda la información que necesitaba y simplemente los apartaría a la fuerza si fuera necesario. El rostro de Prim se oscureció notablemente, sus ojos miraron hacia abajo y una expresión triste se posó en su rostro.
No podía refutar sus palabras, no importaba cuánto amaba a su prima, todavía no podía negar su opinión errónea sobre ciertas personas. Lo siento, te juro que One-sama no es una mala persona. Es honesta, hermosa y una de las personas más increíbles que conozco en todo Eostia. Es muy amorosa y protectora si llegas a conocerla y es también muy honorable. Archer notó cómo llamó a su prima One-sama a pesar de que no eran hermanos, aunque lo ignoró ya que no era raro que algunas personas lo hicieran. Difícil de imaginar dada su reputación en los otros reinos. Soy un extranjero y no me libré de todo tipo de detalles. Así que perdóname si no tomo en serio tus palabras, dado que soy un hombre yo mismo. Pensándolo un poco, estaba seguro de que la chica tenía su lado bueno, pero todos también. Si ella representaba un peligro para él y para sus objetivos, no dudaría en considerarla una enemiga. Todas y cada una de las palabras que salían de su boca tenían un impacto en el estado de ánimo de Prim. No podía negarlos ya que al final todos eran sinceros. One-sama no siempre ha sido así. Acontecimientos del pasado surgieron en su mente, llevándola de regreso a un par de años atrás en Feo cuando ambos todavía se estaban acostumbrando a sus roles como gobernantes de sus reinos. Cuando estaba entrenando para convertirse en caballero, solía ser mucho menos agresiva, se podría decir. Archer podía ver lo que venía desde una milla de distancia. Este tipo de historias siempre vienen con historias de fondo trágicas, las había escuchado innumerables veces tanto en su tiempo como Counter Guardián y Servant. Sin embargo, no la interrumpió y siguió escuchando atentamente. Obtener cualquier tipo de información de las princesas caballeros, personal o pública, era una ventaja en ambos casos. Esto fue antes, cuando One-sama comenzó su entrenamiento con Claudia-sama, cuando la responsabilidad de gobernar un reino recaía en nuestros padres. Al mismo tiempo, solían jugar juntos casi todos los días, acercándose a la cascada y jugando al escondite. Era una época más simple, cuando tenían poco de qué preocuparse, aún ignorantes de la amenaza de la Reina Oscura. Solíamos salir con otras personas con bastante frecuencia, íbamos a innumerables bailes, ceremonias e incluso algunas reuniones importantes con otras familias nobles. En ese momento, ella tenía muchos amigos a quienes confiábamos con nuestras vidas, algunos eran raros como Mechelle, y algunos solo se quedaron con nosotros debido a nuestro estado ahora que lo pienso. Eso es de esperar, dijo Archer, captando su atención. El poder atrae a personas de todo tipo, la mayoría de los que conoces verán primero tu linaje y estado familiar antes de notar a la persona que tienen delante. Otros pueden querer hacerse amigos tuyos solo para ganarte el favor de tu familia y posiblemente cortejarte. Prim soltó una risita y se tapó la boca con una delicada mano. Estás en lo cierto, todos querían tomar la mano de Alicia o la mía en matrimonio. Dado que este mundo estaba ambientado en la Edad Media, supuso que las personas que adquirían posición y poder a través de las bodas eran bastante comunes aquí. Este tipo de comportamiento también estuvo muy presente en el mundo de Moonlight en su mundo. Por supuesto, los ignoramos a todos por razones obvias. Algunos de ellos tenían la edad suficiente para ser nuestro abuelo. Prim continuó su historia. Al principio, One-sama no sospechaba de ellos, confiábamos en todos ellos como familia. Después de todo, conocíamos a cada uno de ellos durante toda nuestra vida. Pero todo empeoró durante una fiesta que invitó uno de sus amigos. Ella esperaba algo más formal, un evento que sirviera como medio para felicitar a su amigo por su logro de convertirse en comandante del ejército de Ur. Una posición prestigiosa que no muchos podrían alcanzar, lo mejor que cualquiera puede hacer es convertirse en un alto rango. Miembro de la Iglesia de Celestino. Como los Templarios del Alba, una unidad bajo el mando de la Iglesia que acepta tanto a hombres como a mujeres antes de someterlos a un intenso régimen de entrenamiento. Por lo que entendió hasta ahora, muchas eran personas que no lograron obtener la bendición de Celestine y no eligieron la ruta de una monja. Aunque su fuerza no podía compararse, lo compensaban con creces en número. Supongo que las cosas no le fueron bien. Ella negó con la cabeza, no fue así. Al principio se mostró bastante inflexible en permanecer allí solo una hora o dos, pero muchos insistieron en que se quedara más tiempo. En ese entonces, cedió cuando mencionaron que Bault-sama asistiría a la reunión. Fiesta también. De todos, ese hombre era alguien que mi hermana, prima, respetaba mucho. Probablemente no tanto como Claudia-sama, pero lo suficientemente cerca.
Bueno, eso no sonaba nada bien. Archer aún no había hablado con el tipo ni deseaba hacerlo en el futuro, pero tenía una buena idea de qué tipo de persona era. Un hombre retorcido por los males del mundo, habiendo visto lo más oscuro de la humanidad y sucumbiendo a su corrupción y convirtiéndose él mismo en un monstruo. Le hizo un gesto a Prim para que continuara con su historia, miró afuera y vio que la lluvia comenzaba a amainar. Después de eso, no sé los detalles, ya que One-sama no recuerda mucho de sí misma. Pero comenzó a sentirse mareada y más débil cuanto más tiempo permanecía allí. Al final, sin tener apenas fuerzas para caminar correctamente, le pidió a alguien que la ayudara. Ayuda. Estaba drogada, afirmó, y Prim estuvo de acuerdo con su declaración. Alguien se acercó a mi prima y la llevó dentro de una habitación, comenzando a desnudarla de inmediato mientras ella yacía paralizada. La tocó extensamente, toqueteó su cuerpo de una manera que no puedo decir, sus ojos se quedaron en blanco por un momento, vacíos. De cualquier emoción. Archer no pudo precisarlo, pero algo se sentía ahí raro en esa expresión suya. ¿Fue violada? Eso explicaría su odio por el Sho opuesto, aunque si fuera algo así, Maya se lo habría dicho en algún momento. Tal vez era un secreto entre ellos, pero su conclusión fue inmediatamente arrojada por la ventana con las siguientes palabras de Prim. Casi, la retuvieron a la fuerza en la cama, pero logró recuperar sus sentidos el tiempo suficiente para activar su bendición y escapar de la habitación. Fue solo gracias a Beardsley que corrió a mi casa, resultó herido por tratar con las personas que intentaron aprovecharse de Alicia, ambos registramos la finca y la encontramos acurrucada detrás de una estatua de Celestine. Beardsley es el principal asesor de la familia de Alicia y básicamente el que la cuidó desde que nació. Explicó, habiéndose sentado junto a él e inconscientemente inclinando su cuerpo sobre él. Desde ese día, su actitud hacia los hombres empeoró. Celestine Sama y Claudia Sama intentaron ayudarla a recuperarse, pero todo fue inútil, a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Ahora le preocupa que pueda terminar en un caso similar, junto con lo que sucedió después de la muerte de mis padres. Creo que puedo entender por qué ella es así. ¿Qué pasa con los que la drogaron? Unos días después, Beardsley pidió personalmente la ayuda de Bault-sama para capturar y ejecutar a cada uno de ellos. Me aseguré de ayudar también. Una vez más, otro sentimiento extraño provino de la chica sentada a su lado. La forma en que cambió su tono cuando dijo eso fue demasiado oscura y sin emociones. Cualquiera que sea el caso, esta chica no era tan inocente como su rostro la hacía parecer. Es bastante inesperado que te abras tanto a un extraño que acabas de conocer. Archer notó, encontrando extraño cómo ella no dudó en divulgar todo tan fácilmente. No sintió ninguna mentira hasta el momento, lo cual fue bastante sorprendente. Prim sonrió, no me preocupa, la mayor parte de ya es conocido, incluso entre la gente, y Archer-san no es una mala persona, de lo contrario no estaría aquí ahora. Aunque se acababan de conocer, le dejó un mal sabor de boca dejar que su salvador se fuera a sabiendas con una mala impresión de Alicia, a quien consideraba la más querida. Sin embargo, en el fondo, temía la idea de que Archer la viera mal. Porque por primera vez en su vida, tenía a alguien además de Beardsley con quien podía hablar con tanta franqueza y comodidad. Archer se rió entre dientes. Eres raro, confiar en alguien tan fácilmente por una cosa tan pequeña. No sé si debería llamarte ingenuo o tonto. Puedes llamarme a los dos, dijo sin vacilar. Pero si me permite, experimentar tener una conversación contigo sin la sensación de estar constantemente bajo vigilancia o encerrado en un castillo, entonces no me importa. Ver sus ojos agrandarse así le trajo más alegría de la que esperaba. Su rostro estoico y sus rasgos exóticos eran fascinantes de ver. Ahora quería ver más, el extraño sentimiento dentro de ella crecía cada segundo que estaban sentados tan juntos. No había nadie para detenerla. Nadie para criticar sus acciones. Nadie llamando a sus intenciones infantiles. Era una sensación adictiva. ¿Puedo saber más sobre ti, Archer-san? Preguntó Prim, cada vez más curiosa sobre su historia y origen. Reflexionó sobre qué decirle, no había nada que lo empujara a revelar nada. Al igual que hizo con Maya, Lulu y básicamente con cualquier persona que conoció en este mundo, decidió permanecer vago. ¿Qué es lo que despertó tu interés? Solo soy un forastero con un objetivo en mente, una vez que lo haya hecho, regresaré al lugar de donde vine. La sonrisa en su rostro se atenuó un poco, pero no quería mostrar la tristeza inexplicable que sintió al escuchar eso.
Ella no debería sentirse así, era normal que el hombre continuara su viaje después de todo lo que había hecho para salvarla. No tenía obligación de permanecer con ella, solo extraños que se cruzaban en el camino. Eso es desafortunado, dijo, tratando de actuar con naturalidad al sonreír. ¿Estás seguro de que no quieres volver conmigo a Feo? Puedo mostrarte la ciudad, hay muchos lugares hermosos con impresionantes vistas para ver, así como atracciones populares. Un trasfondo de desesperación llenó su tono, esperaba que el hombre dudara de su decisión y estuviera de acuerdo con ella. Estoy seguro, he perdido suficiente tiempo en el pasado antes de conocerte. Aunque fue necesario hasta cierto punto, algunas de esas circunstancias fueron fácilmente evitables. Hubo momentos en que se preguntó por qué se molestó en quedarse con Maya y Brin en ese entonces. Los transportes, los mapas y las condiciones de vida, todos estos eran en su mayoría solo excusas que se dio a sí mismo para prolongar su tiempo aquí al máximo antes de su inevitable regreso a los dominios de Alaya. Eso es muy desafortunado, estoy seguro de que te hubiera encantado mi reino natal de Ur. Algo me dice que no sobreviviría al viaje allí con tu prima cerca. Su pasado es un caso desafortunado que puedo entender, pero eso aún no excusa sus fallas actuales que dañan a muchos. Justo y, durante el resto de su tiempo, continuaron hablando de otros temas para alegrar el ambiente. Prim trajo a colación su pasión por la música y la pintura, actividades que le encantaba realizar desde pequeña. La niña seguía preguntando a Archer sobre sus orígenes de vez en cuando, queriendo aprender más pero obteniendo respuestas vagas en su lugar. Las preguntas incluso se refirieron a sus habilidades culinarias, algo que le intrigaba ya que no podía comprender cómo algo tan simple podía estar lleno de tanto sabor. ¿El pescado? Simplemente lo puse en un palo y usé algunas hierbas que recogí del bosque. No era nada digno de mención y el sabor estaba bien en el mejor de los casos, aunque no es mi mejor trabajo. Incluso lo llamaría promedio. Promedio. Prim gritó con incredulidad, incapaz de comprender sus palabras. Pero tú eres quien lo hizo. Incluso los mejores cocineros de todo Feoyur nunca estuvieron tan cerca de hacer un plato tan delicioso. De nuevo, literalmente, solo un pez en un palo. Conozco algunos restaurantes y posadas en Eostia que sirven mejor comida. Cierta joven pelirroja con cabello largo y rizado, que con frecuencia tropezaba debido a su naturaleza torpe, me vino a la mente. Prim todavía no podía creerlo. Imposible, he viajado a los 7 reinos para innumerables reuniones y eventos oficiales. Sin embargo, nunca he ido a ningún establecimiento que sirviera nada parecido a lo que me has dado de comer. Probablemente eso se deba a que Emeraldine no es realmente un lugar que considerarías para reuniones tan importantes y en su mayoría es frecuentado por aventureros y mercenarios. Me habría sorprendido si hubieras conocido un lugar así. Luego le contó sobre algunos de los platos que le enseñó a Alice, describiendo su sabor, ingredientes y cómo los amaba la gente local. Estaba seguro de que la niña se había convertido en una mejor cocinera ahora, con Bianca probablemente ayudándola con los servicios y Hint a cargo de la contabilidad y las reservas. Vio a Prim mirándolo con asombro, sus ojos brillando como estrellas. La saliva se acumuló en su boca mientras tragaba inconscientemente, su hambre aumentaba en intensidad mientras Archer hablaba sobre varias cocinas y platos que comía o cocinaba hasta el momento. Brrrrrrrrrrr. Su estómago gruñó de hambre una vez más. Ay, su sonrojo volvió con fuerza, convirtiendo el de la pobre chica en un tomate de pura vergüenza y vergüenza. Su intención de mostrar su imagen pura y noble se hizo añicos en un segundo, traicionada por su propio cuerpo. Ese no fui yo. Ella mintió, esperando que él la creyera. Desafortunadamente, era obvio de dónde provenía el sonido y él solo le dirigió una mirada seca. Entonces supongo que hay un fantasma hambriento acechando entre nosotros, escuchando nuestra conversación. Lo lamento. Archer suspiró antes de ponerse de pie y caminar fuera de la cueva donde había dejado de llover. Las nubes se abrieron para mostrar una luna llena, cientos de estrellas brillando en el cielo arriba. Archer-san, ¿a dónde vas? Prim preguntó, mirando con curiosidad a la figura de afuera. Voy a buscar algo para comer, no tardaré mucho. Lo último que quiero es que me mantenga despierto un fuerte ruido estomacal. Quería evitar que él pasara por tanto lío por ella. Ya ha hecho mucho y no quería convertirse en una carga para el hombre. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, el recuerdo del pescado que comió resurgió. La explosión de sabor que sintió en la lengua fue adictiva.
Sin mencionar que en el rincón de su mente, una pequeña voz la empujaba a aprovechar esta oportunidad para otra cosa. ¿Puedo, te acompaño, Archer-san? Preguntó inocentemente. ¿Por favor? Él asintió. Estaba planeando traerte conmigo de todos modos. Existe la posibilidad de que los depredadores pasen por aquí si te dejas solo. Abrumada por la alegría, Prim hizo todo lo posible para luchar contra la sonrisa y el sonrojo que aparecían en su fachada. La niña extendió sus manos hacia él, como un niño que quiere ser levantado, el entusiasmo evidente en su rostro. Revisé tus heridas, deberían haber sanado lo suficiente para que al menos pudieras caminar sola. ¿Todavía duele? Prim usó la misma mirada suplicante que usó en Alicia en muchas ocasiones. Funcionó cuando se acercó a ella y levantó a la niña del suelo, haciéndola reír por su expresión. Gracias. Tanto educado como agradecido, qué rara combinación. Dicho esto, ambos regresaron al bosque, mientras ella se aferraba a su espalda. Sin que Archer lo notara, el rostro de Prim estaba contra su cuello mientras se entregaba a un sentimiento que antes solo sentía con Alicia. ¿Su olor? Esta fue la primera vez que estuvo tan cerca de un hombre después de la muerte de su padre. Se sentía tan diferente y único para ella. Sus brazos se apretaron con más fuerza alrededor de su cuerpo, la sensación de sus músculos y olor hizo que su cerebro se mareara por un momento. Al igual que con Alicia, este sentimiento era tan adictivo. El campamento de Alicia. El escudo rubio era un desastre. Después de obtener el sueño que tanto necesitaba, se despertó a la mañana siguiente en una base más organizada después de que Claudia asumiera el mando, con los caballeros en diversas tareas en el campamento. Sara, estarás a cargo del grupo y los guiarás hacia el lado este del bosque. Procede con precaución ya que mi investigación encontró rastros de huellas de osos polares y lobos ámbar en los alrededores. La anciana princesa caballero le gritó a la chica de cabello oscuro, esta última asintió con la cabeza y comenzó a moverse de inmediato. Amelia, harás lo mismo pero en el norte. Uno por uno, separó a todos en diferentes grupos y les dio un lugar específico para explorar. Ella misma había planeado viajar a la base de la cascada y buscar todos los caminos hacia los que se ramificaba el agua. Dada su velocidad y resistencia superiores, esto no tomaría mucho tiempo y esperaba encontrar a la chica pronto. Prim todavía no está aquí, escuchó la voz de Alicia desde atrás, dándose la vuelta cuando vio a la niña mirando preocupada en el bosque lejano. La culpa y el miedo eran evidentes en sus ojos mientras apretaba los puños. Esto es mi culpa, debería haber escuchado a Prim, darle lo que quería en lugar de ignorarla. Ella comenzó a llorar por primera vez, sus rodillas cedieron cuando cayó al suelo. Le fallé a Prim. Yo no. Teniendo en cuenta la cantidad de días que habían pasado, temía que le hubiera pasado lo peor. El bosque estaba lleno de animales peligrosos y ambientes mortales, para Prim que nunca experimentó tal cosa. Cálmate, Alicia. Claudia se acercó con una voz severa, obligando a la niña a ponerse de pie. Puedes llorar y desesperarte después de que encontremos a la chica. Menospreciarte no nos sirve más que para perder el tiempo que podría usarse para encontrar a Prim. Se secó las lágrimas y le dio a la niña un pequeño golpe en la cabeza como solía hacer años atrás cuando Alicia era solo una niña pequeña. Prepárate, te ves como un desastre. Queremos que te veas presentable cuando Prim te vea. Imagina cuánto se odiará a sí misma si descubre que la única persona que alguna vez consideró como familia y su tutor se derrumbó tan fácilmente. Las palabras de Claudia parecieron tener un efecto en ella cuando dejó de llorar y se controló. Su armadura estaba suelta, mostrando partes que no deberían mostrarse en público, así que después de un ajuste rápido por parte de la morena, ahora se veía mejor. ¿Cuál es nuestro plan?, preguntó Alicia, esperando que su mentor lograra lo que ella no pudo. Organizaremos un grupo de búsqueda, tú y yo exploraremos los diferentes canales del río e intentaremos encontrar a Prim. Ya he encontrado un camino que conduce a la cascada y si nos damos prisa, deberíamos estar allí en unos 5 minutos. Claudia explicó, observando la colocación del sol. Todavía era muy temprano en la mañana y cada segundo contaba. ¿Podemos pedir la ayuda de Celestine-sama? No era descabellado pensar que Celestine podría ser útil en su búsqueda. Claudia no pudo evitar hacer una mueca por dentro, Celestine ha estado actuando muy raro últimamente. Aislarse en sus aposentos y encargar a sus subordinados que encuentren a cierta persona de su visión.
Cuando se le preguntó sobre los detalles de esta visión y si el niño que vio en su visión tenía alguna conexión con Olga, lo negó rotundamente, afirmando que el niño era un alma inocente que nunca lastimaría a nadie. Se está obsesionando demasiado con este chico, incluso está teniendo un efecto en su estado de ánimo. No le será posible atender los deberes dentro de su reino y hostia. A decir verdad, Claudia estaba empezando a preocuparse por su amiga de toda la vida. Especialmente la última vez que visitó a Celestine de su reciente viaje, la diosa estaba destrozada, por decirlo menos. Llorando y horrorizada por algo que vio, murmurando él no merecía morir. O lo mataron, era inocente. Cada segundo durante la última hora. Por supuesto, se aseguró de que nadie en el palacio fuera testigo del estado actual de su diosa. Todos recibieron la noticia de que ella estaba en medio de una visión importante que ayudaría a Kurohiro a derrotar a Olga, por lo que nadie se atrevió a molestarla más. Kaguya fue llamada a permanecer a su lado para consolar a la mujer y averiguar qué estaba pasando exactamente con ella. Celestine-sama está ocupada con asuntos relacionados con Olga. Una vez más, lo habría mencionado si la vida de Prim estuviera en peligro. Será mejor que no la molestemos cuando estamos tan cerca de terminar esta maldita guerra. Odiaba tener que mentir por algo así, se sentía como si estuviera traicionando su confianza. Pero esto fue por el bien de todos, en un período tan crucial con su guerra contra Olga llegando a su fin. Lo último que la gente quería era que su diosa se derrumbara así. Ya veo, eso es de esperar, supongo. Dijo Alicia, luciendo decepcionada y frustrada. Esto solo empeoró las cosas para Claudia. Vamos, come algo mientras nosotros. Intruso. Uno de los guardias gritó antes de tocar un fuerte cuerno para alertar a todos en el campamento. Ambos Shields movieron rápidamente hacia la fuente de la voz, esperando luchar contra un monstruo o un ejército invasor de demonios. Han escuchado detalles sobre la embestida que Maya enfrentó anteriormente, pero dudaban que pudiera volver a suceder. Sin embargo, la posibilidad aún estaba allí. Sara regresaba con su grupo cuando escucharon el sonido del cuerno y de inmediato procedieron a desenvainar sus arcos y flechas. One-sama. Alicia escuchó la voz que temía no volver a escuchar nunca más. Remilgado. El rostro de Alicia cambió drásticamente cuando vio a la conocida chica de cabello rosa saludándola con una gran sonrisa en su rostro. Una inmensa cantidad de alegría y felicidad emergieron en sus ojos, y justo cuando estaba a punto de correr hacia ella, escuchó la voz de otra persona al lado de Prim. Vaya, nunca esperé una bienvenida tan grandiosa. Dijo el hombre a su lado con sarcasmo, usurpando la mirada de Alicia de Prim. La alegría dentro de sus ojos pronto fue reemplazada por furia cuando vio a este hombre desconocido de pie junto a Prim con las manos en su cintura. Junto con lo que parecía una herida casi curada en su pierna y rastros de sangre, asumió lo peor. ¿Qué le hiciste a Prim? Devuélvela, monstruo. Alicia, espera. One-sama. Para sorpresa de muchos, Alicia se abalanzó sobre él con la espada firmemente en la mano, lista para derribarlo. Ignoró a todos a su alrededor, incluidas las órdenes de Claudia. Con la ira consumiendo su mente, no se detendría hasta que su prima fuera salvada de este pagano. De vuelta con Archer y Prim, este último quedó impresionado con lo corta que era la mecha de la chica. Ella ni siquiera intentó hablar e inmediatamente saltó a conclusiones antes de atacarlo con intenciones asesinas. Mira eso, ella es incluso peor de lo que imaginaba. Dijo, incapaz de evitar sonreír un poco. Ahora, estos eran los saludos estándar a los que estaba acostumbrado de parte de Princess Knights, ya sea Maya, Lulu y ahora ella. A su debido tiempo, todos se le acercaron armados hasta los dientes. Aunque este probablemente quería decapitarlo de un solo golpe. Junto a él, Prim entraba en pánico, no esperaba ver a Claudia ni ver a Alicia reaccionar tan violentamente. One-sama, no lo ataque. Me salvó la vida. Intentar razonar con ella pareció fallar ya que los ojos sedientos de sangre de Alicia estaban fijos en Archer. Estaba entrando en pánico, tal vez queriendo presentar a su salvador, y rogar a Alicia que lo convenciera de que se quedara era una mala idea. No te molestes en discutir con ella, solo mírala a la cara. También puedo ser un orco con la intención de violarte o algo así. Habló con calma a pesar de que la chica estaba a mitad de camino hacia su ubicación. Ciertamente tenía velocidad, su figura se desdibujaba mientras corría a una velocidad mayor que Maya y cualquier cosa que él hubiera visto en este mundo. Todavía no tan rápido como él, pero impresionante de todos modos.
Ya estoy cerca de donde necesito estar. Ya no tengo tiempo ni ganas de tratar con este grupo. Agarró a Prim por la capa que llevaba puesta y la levantó en el aire con un poco de refuerzo. ¿A Archer-san? La chica estaba confundida por su acción, trató de obtener respuestas pero se encontró con una simple sonrisa en su rostro. Lo siento por esto, pero tendrás que convertirte en mi escudo y arma humana por un tiempo, esperemos que no mueras. Esto solo resultó enfurecer aún más a Alicia, ya que esperaba que lastimara a Prim. Te voy a cortar. Ella chilló, casi alcanzando al hombre antes de que él hiciera algo que la obligara a detenerse. Puedes intentar matarme después de atraparla. Con un solo movimiento, Archer arrojó a Prim por los aires, apuntando directamente a Alicia. ¡Kiaa! Gritando de miedo, todos se quedaron boquiabiertos cuando Prim fue lanzada en el aire. Ninguno estaba tan conmocionado como Alicia, que abandonó tanto su sed de sangre como sus espadas para atrapar a Prim. ¡Uf! ¡Bam! Ambas chicas cayeron al suelo. Alicia había usado su cuerpo como escudo para asegurarse de que Prim no sufriera ningún daño. Al final, ambos terminaron rodando cerca de los pies de Claudia, quien los ayudó a recuperarse de la caída. Podría haber sido sucio y calculado, pero el resultado fue un éxito. Tanto los escudos como los caballeros estaban distraídos y Prim no resultó herido en absoluto. Un mejor resultado que luchar contra ellos usando la fuerza física. Dándose la vuelta, quiso irse antes de ser disparado por flechas. Te espera, Archer-san. Al escuchar su llamada, miró hacia atrás para ver a la chica con una expresión complicada en su rostro. Gracias por salvarme. No sabía por qué, pero escuchar esas palabras tuvo un efecto en él más grande de lo que esperaba. Cuídate, Prim, saluda a Maya y Brin de mi parte. No pudo evitar darle a la chica una última sonrisa antes de partir hacia el territorio de Olga, la ubicación de su objetivo principal, así como de Kim, a quien no pudo matar antes. Esta vez no habrá distracciones ni amnistía, solo cadáveres. Dispárale antes de que escape. Gritó Alicia, pero nadie pudo hacer nada ya que Archer había desaparecido hacía mucho tiempo. Todos. Encuentren a este hombre y tráiganme su cadáver. One-sama, él me salvó. Él trató de matarte justo ahora. No voy a dejar que ese monstruo viva. Suficiente. Claudia decidió tomar el control de las cosas antes de que empeoraran. Alicia, llévala a tu tienda y límpiala. Asegúrate de atender sus heridas también, no queremos que pase nada malo. Luego llamó a las chicas que estaban preparadas para correr tras Archer. Todos ustedes, comiencen a desmantelar el campamento, regresaremos a Feo al anochecer. No quiero que nadie pierda el tiempo en esta búsqueda inútil. Lo encontraremos más tarde, pero ahora nos enfocamos en salvaguardar a la princesa. ¿Entendido? Sí. Alicia quería protestar por su decisión de ir tras el hombre ella misma, pero la mirada que recibió de la princesa Caballero Mayor la calmó rápidamente. Como no quería desobedecerla, agarró a Prim y se dirigió de regreso al campamento. Mientras tanto, Claudia miró el área donde el hombre estaba parado antes con Prim. La imagen de su rostro dejó un peso en su mente. Ese hombre, parece demasiado familiar. Sus rasgos no eran eostianos, pero se sentía como si hubiera visto su rostro desde alguna parte. Cabello blanco, ojos grises que le recordaban al acero y piel bronceada, estaba segura de que nunca había conocido a alguien como él, pero la imagen de cierto chico con el que Celestine había estado obsesionada resurgió en su mente. No puede ser, no se parecen en nada y él es mucho mayor. Tal vez estaba relacionado con el chico. Quizás la sugerencia de Alicia de capturar a este hombre llamado Archer tiene peso. Pero ella haría esto por su cuenta después de regresar a Feo. Capítulo 39. Tenía la premonición de que estaba llegando a su fin. Celestine finalmente había aprendido el nombre del joven. Shiro Emiya, herido fatalmente en el infierno, no solo perdió a su familia sino también su inocencia. Lo único que lo mantenía alejado de la puerta de la muerte era el deseo de vivir, hasta que intervino el hombre que ella conocía como Kiritsugu Emiya. Tomándolo bajo su ala, su salvador se convirtió en un brillante faro de esperanza en este mundo implacable. Pero esa esperanza se evaporó cuando terminó siendo el catalizador que lo condenó a una vida de infierno. Ella no pudo intervenir mientras observaba a este niño altruista caer presa de la promesa de un sueño que pertenecía a su padre. Convirtiéndose en un caparazón hueco retorcido por el mundo, pero a pesar de eso, encontró una manera de avanzar a través de la oscuridad.
Celestine también fue testigo de la revelación de la Guerra del Santo Grial, un evento que solo pudo describir como horrible y repugnante. Sin embargo, la magia revelada allí la sacudió hasta la médula. Seres legendarios, algunos eclipsando incluso a los dioses, fueron utilizados como servidores. Era una idea inconcebible incluso para el mago más brillante de Eostia, tan extraño pero tan aterrador que temía por lo que les sucedería a aquellos que poseían intenciones malévolas. La única buena fortuna aquí es que Shirou todavía estaba vivo, el agujero en su pecho se había curado pero aún seguía en peligro. Durante los muchos días que permaneció a su lado en esta secuencia onírica, la diosa fue testigo de escenas que la maravillaron sin fin. Una bella rey de los caballeros que anhelaba cambiar el destino de su reino condenado. Con un carisma majestuoso que superaba incluso al de Claudia, enfrentándose valientemente a todos los peligros con manos firmes y una voluntad inquebrantable. Ella se convirtió en la espada y el escudo del niño, manteniendo tanto su vida como su deseo a salvo de las manos de la muerte. El portador de la lanza, un guerrero del pasado lejano que deseaba algo similar al conocido como saber. Para seguir viviendo la vida del sabueso de Ulster. Una maga poderosa que podía convocar ejércitos con el movimiento de su mano. Dotado de un aluvión de hechizos capaces de destruir cualquier cosa a su paso. Sin embargo, fue demonizada como bruja, por sus supuestas acciones y traiciones. En cierto modo, esto le recordó a la diosa Olga, quien fue traicionada y convertida en una fuerza del mal por la voluntad de la humanidad. Luego vino un semidios poderoso, similar al que vio antes. Impermeable a la muerte, pero atrapado en un recipiente de ira ilimitada. Era tan poderoso que su sola presencia la petrificaba, porque incluso si esto no era más que un recuerdo roto del pasado, la aparición del ser todavía tenía un peso insondable. Sin embargo, a pesar de esto, Celestine vio un atisbo de propósito dentro de este aterrador Servant. El deseo de no parecía originarse en su papel como Servant, sino en su pasado no solo como un gran héroe, sino como un genuinamente amable. Alma que perdió demasiado. Cada uno de ellos podría cambiar fácilmente la historia de Eostia, titanes con piel humana que ejercían el poder de remodelar la tierra de la forma que consideraran adecuada. Era un nivel de poder que supera ampliamente su estado actual, por lo que es inútil oponerse a ellos en cualquier forma posible, a menos que ella estuviera en su forma original, pero eso significaría recuperar los poderes que le confió a los Shields, y finalmente matarlos. Era una medida de último recurso que ella rezaba para que nunca se cumpliera. Pensar que existía un lugar en este mundo donde los seres temerosos de Dios fueron convocados desde más allá de la tumba para hacer la guerra, todo por el bien de un solo deseo. Está borroso, los recuerdos se están desmoronando. Esta no era la primera vez que esto sucedía. A menudo, las escenas pintorescas frente a ella se fragmentaron. Personas cuyos rostros estaban enmascarados por humo negro, sus voces distorsionadas hasta el punto de la incomprensión. El paso de los días comenzó a acelerarse bruscamente, como resultado de que sus visiones se pusieran al día con los recuerdos más conservados. El niño se había convertido en un participante en un momento, trabajando junto al hermoso caballero con una espada dorada que traía la luz de la esperanza a todos los seres vivos bajo sus rayos. Ella misma lloró ante lo que vio, aferrándose firmemente a la esperanza de que el sombrío futuro que le esperaba al niño no llegaría a suceder. Sin embargo, por extraño que parezca, nunca vio el final de la guerra. Estaba claro que había sobrevivido, porque ella estaba de pie en un gran campo de hierba donde se podía ver el contorno de estructuras de piedra demolidas durante mucho tiempo. Tal vez y él mismo no recuerda cómo terminó y Shirou estaba sentado bajo la sombra de un árbol que daba a la tumba. Estaba con otra persona, una joven que Celestine había visto aparecer varias veces durante la guerra. De todos, ella era una de las pocas cuyos rasgos faciales permanecían perfectamente intactos junto con el rey de los caballeros y su padre. A estas alturas, era obvio que la razón por la que este era el caso resultó ser más simple de lo que esperaba. El propio Shirou no quiere olvidarla. ¿Fue amor? No podía decirlo, incluso ahora Shirou seguía mirando la tumba con una sonrisa artificial. Los ojos aún tenían el mismo brillo y oscuridad que antes, sus poderes de adivinación mostraban que él no había cambiado. Los eventos del pasado solo demostraron fortalecer aún más su determinación de caminar por el camino que su padre había querido. Y así, se convirtió en una espectadora atada a la simple tarea de observar el desarrollo de su vida, impotente para intervenir. Todo el progreso que hizo anteriormente se borró, volviéndola a esta forma fantasmal e ineficaz.
El sueño había seguido adelante, ignorante de su presencia. Ella lo vio comenzar a trabajar en algún tipo de organización que perseguía a forajidos y magos malvados. Incluso entonces, todo estaba nublado, lo único que permaneció claro como el cristal fueron algunas de las armas que encontró y casi muere a medida que pasaba el tiempo. Se había vuelto tan apuesto. Elevándose sobre los demás, obligándola a levantar el cuello para ver sus ojos. Un rostro hechizante que aún conservaba una inocencia deslumbrante. Algo que encontraba tan fascinante y hermoso, lo suficiente como para hacer que el corazón de la diosa se agitara cada vez que sentía que él la miraba, a pesar de ser un fantasma. Él va a robar los corazones de muchas jóvenes doncellas si no tiene cuidado. Observó con envidia, trazando los contornos de su ahora definida mandíbula. Su estado de ánimo se abrió por verse privada de la misma calidez que había experimentado antes. Frustrada sin fin, llegó tan lejos como para empujar su energía divina dentro de este mundo, pero fue rechazada de inmediato. Qué peculiar, una vez pudo invocar su divinidad en cualquier momento, pero ahora que el mundo se le resiste, se ha convertido en un esfuerzo infructuoso. No, lo más probable es que ahora fuera consciente de su presencia y no fuera bienvenida. Pero Celestine se mantuvo obstinada, sabía que si su presencia fuera eliminada, tal vez nunca regresaría. No, debo aguantar. Enrojecida por un retorcido sentido de curiosidad y deseo por el chico que la ha cautivado durante semanas, Celestine galvanizó su energía divina para anclarla al mundo de los sueños. Con la esperanza de que le diera tiempo suficiente para buscar pistas sobre su paradero, si por casualidad estaba en algún lugar de Ostia. Agarrándose con firmeza, vio cómo los días se convertían en semanas, meses e incluso años. Su determinación provino de la creencia de que todos los problemas de él se desvanecerían después de la guerra, pero resultó ser un descuido de su parte. Podía verlo suceder poco a poco, como una maldición que se filtraba en su vida sin saberlo. Las personas con las que pasaba el tiempo lentamente comenzaron a dispersarse. La chica con la que tenía un vínculo especial se volvió cada vez menos frecuente en su vida. Todo esto siguió ocurriendo mientras él se concentraba en una sola cosa: salvar tantas vidas como pudo. Luego vio una escena que cambió todo, una que consolidó el camino que más temía para Shirou. Apoyado contra una barandilla negra yacía Shirou, exhausto y herido, con sangre corriendo por su rostro. El equipo que lo protegía estaba en mal estado y apenas aguantaba debido a las batallas por las que pasó. Los alrededores brillaban de color rojo sangre, una señal de destrucción inminente. El lugar estaba destinado a explotar en cualquier momento, envolviéndose en una bola de fuego que engulliría e incineraría todo a su paso. Una cruel realidad provocada por las maquinaciones de un mago loco que busca respuestas a preguntas que no tienen, provocando la ira de quienes vinieron a poner fin a sus viles experimentos. Shirou luchó valientemente, utilizando el conocimiento de las técnicas de combate que adquirió a lo largo de los años, su inquebrantable fuerza de voluntad cortando cualquier obstáculo que obstruyera su camino para salvar a todos. Era un ciclo al que se acostumbró, creyendo que era una señal de que ese era su propósito, el sueño de convertirse en héroe. Sin embargo, esta misión terminó siendo demasiado para él. Shirou, la preocupación inundó el núcleo de Celestine mientras lamentaba no tener la capacidad de ayudarlo ni siquiera en las formas más pequeñas que tenía antes. Una y otra vez recordaba lo impotente que era para salvarlo de un destino que sucedió hace mucho tiempo. No importaba cuánto deseara lo contrario, había cosas que incluso una diosa no podía detener. Estaba jadeando, tratando de reunir la última pizca de energía que le quedaba en el cuerpo. La alarma resonaba en sus oídos, el olor de su propia sangre empapaba su ropa y su rostro, el presentimiento de una misión fallida en la que morirían cientos de personas. Yo no puedo ir. Era una píldora difícil de tragar, esta era una situación con la que tenía pesadillas, donde se perdía toda esperanza. Esta calamidad no podía evitarse, garantizado que sucedería en cualquier momento. Ninguna cantidad de rastreo de armas legendarias podría ayudarlo aquí. Lo que le faltaba en este mismo momento era tiempo y un milagro literal. Dos lujos que no estaban disponibles para él, sin importar cuánto quisiera negarlo. Shirou Emiya era terco, testarudo e implacable cuando se trataba de salvar a la gente, siempre existió un camino para él. Si no, todo lo que tenía que hacer era pavimentar uno. Sin embargo, a pesar de su abrumador optimismo, llega un momento en la vida de uno en el que debe aceptar que realmente no había forma de avanzar.
Devastación y desesperación, esas eran las emociones que plagaban su ser. A Celestina le dolía ver por lo que estaba pasando el chico, además del hecho de que ella no podía intervenir. Pero antes de que pudiera decir algo más, sus sentidos se trastornaron. Una miríada de cadenas de poder se fusionaron en un solo punto, doblando tanto el espacio como el tiempo hasta que la realidad misma comenzó a romperse para dar paso a un ser que no podía entender. No era un dios, ni siquiera cerca, ni era ninguna especie o espíritu con el que estuviera familiarizada. Llamarlo vivir se sintió como una subestimación, más como una amalgama interminable de pensamientos y deseos que se reúnen para formar una representación viva de su existencia. La presencia de dos voluntades y energías que trascienden todos los aspectos para formar una singularidad. Deseo. Protegiéndose los ojos de las luces de inundación, fue testigo de un orbe que surgió con dos anillos concéntricos individuales flotando a su alrededor. Una gran cantidad de niebla se asentó alrededor del área, suavizando la intensa luz roja con una calmante luz azul que incluso la afectó. No había ninguna amenaza asociada con este ser, ningún sentimiento gradual de xenofobia o cautela hacia él, porque en el fondo, ella sabía lo que era. Sin embargo, esa sensación de familiaridad no la honró con una comprensión que pudiera poner en palabras. Sus poderes lo reconocieron, pero la persona conocida como Celestine aún no sabía cómo esta entidad anónima la hacía sentir segura. Shirou miró hacia arriba, sin sorprenderse, como si supiera que esta encarnación de dos voluntades diferentes iba a aparecer en algún momento, casi como si lo estuviera esperando. En ti. Seirou y ubicación. X. No hablaba con autoridad, sino que la voz se materializaba en su mente, palabras moduladas para su comprensión. Sonaba, extraño por decirlo menos, un sonido que ningún ser vivo podría emitir, ya fueran humanos, elfos, hombres bestia o incluso demonios. Cualquier cosa que dijera después de su nombre era incomprensible, como dos papeles de lija rozándose, el mundo rompiéndose levemente ya que incluso este recuerdo no estaba completamente intacto. Nivel de peligro. X, número de posibles víctimas. 101 y ETA de la exposición T, 156 segundos. Esta es la tercera vez que hablas conmigo. Respondiendo con cansancio, Shirou se aferró a su brazo lesionado con ojos apáticos. La misma mirada de alguien que se había dado por vencido hace mucho tiempo. Fracasó, eso quedó claro en el momento en que escuchó cuánto tiempo faltaba para que todo se incendiara. La escena se volvió más clara, la importancia de este evento permaneció arraigada en la mente de Shirou sin importar cuánto tiempo pasó. Un momento que compartía similitudes con el fuego y la promesa que hizo de tomar el manto del sueño de su padre. Puntos cruciales en sus vidas que uno no podía olvidar, por mucho que lo deseara. Este era un mal presagio en opinión de Celestine, ya que los eventos pasados solo sirvieron para arruinar la vida del chico y ella sabía que esto no sería diferente. Afirmativo, solicitud redistribuida a la entidad. Shirou Emiya, se tomará el protocolo 43, 47, 20. Ella no sabía lo que eso significaba, y por las propias palabras del chico, esta no era la primera vez que se cruzaban. Visiblemente pidiendo algo, pero no podía entender qué era. Sin embargo, fuera lo que fuera, su naturaleza no podía ser ni remotamente buena y quería que Shirou lo rechazara como antes. Fue por su bien, ya que lo contrario solo le traería miseria y arrepentimiento. No hagas esto, suplicó, sabiendo el resultado de tal decisión. Por favor, por última vez, deja que mi voz te alcance. No escuchó, de hecho no podía. ¿Los salvarás? Le preguntó a la entidad que flotaba arriba, su voz cansada y desesperada, ya había dado su respuesta en el momento en que hizo esa pregunta. La posibilidad de detonación nuclear se detendrá indefinidamente. A cambio, la entidad Shirou Emiya deberá aceptar el contrato. Las voces y los patrones del habla continuaron fluctuando, sin descansar nunca en un patrón. De un tono que suena antinatural a uno humano, desconcertó a la diosa. No podía decir a quién o qué estaba mirando, ni discernir las esencias principales de este ser. Tal vez estaba tratando de actuar de acuerdo con lo que Shirou estaba acostumbrado a tratar, para que lo aceptara más. Keino y jadeó, viendo como cientos de diminutos zarcillos de luz se filtraban de la esfera, solo para rodear al chico. Como raíces, se extendieron rápidamente por toda su ropa, piel y cara. Como cadenas que se enroscan alrededor de su alma, el destino del joven quedó sellado para siempre. Mientras miraba con horror, los ojos de Shirou recuperaron ese fuego en ellos.
Si eso significa que nadie llorará, entonces... Tenía que tomar una decisión que cambiaría su vida, no había forma de evitarlo. Enfrentado a una calamidad que tenía el potencial de matar a cientos antes que él, su respuesta fue bastante clara. Ella lo sabía, habiendo llegado a comprender verdaderamente su carácter y ser, Celestine sabía cuál sería su respuesta. Aún así, lo que implicaba este contrato seguía siendo desconocido para ella, era poder. Posiblemente, o incluso algo completamente diferente, pero el peso de tal decisión no pasó desapercibido para ella. Fuera lo que fuera, solo esperaba una cosa. Acepto. Que Shirou no terminó arrepintiéndose. Deseo. Todo se volvió oscuro, sus visiones ya no revelaron nada remotamente claro después. Veía destellos que apenas duraban un segundo antes de romperse en motas de luz. Faltaba tanto de su pasado que ya no había comprensión del tiempo y los años que habían pasado. Lo había visto cambiar drásticamente, su piel pasando de un blanco pálido a un color oscuro bronceado. Su cabello rojo, una vez vibrante, se desvaneció antes de volverse blanco como la nieve, dándole un aspecto exótico, incluso sus ojos pasaron del ámbar ardiente al gris acero puro. Por lo que pudo deducir de los restos que quedaban, el niño todavía creía que podía salvar a todos, sin importar el obstáculo que se presentara, el sueño de convertirse en un héroe aún ardía dentro de él. Aunque su respiración se volvió dificultosa cuando vio una versión mayor de él vagando en un desierto mientras participaba en una guerra espantosa. Las pocas imágenes que podía percibir, Celestine vio interminables conflictos de humanos matándose unos a otros por razones insignificantes. Ya sea política, codicia o incluso lo básico como el odio, hizo que mirara hacia otro lado con desesperación. Pavimentaron un camino lleno de cuerpos de inocentes e indefensos para alcanzar sus objetivos. Ella lo había visto todo gracias a su perspectiva, el resultado fue que esta guerra no tenía fin. Desiertos enteros se convirtieron en tierras malditas contaminadas por el fuego del infierno y montañas de cadáveres. ¿Por qué los estás protegiendo? Una voz oscura surgió en su mente, corroyendo sus creencias mientras el sueño alardeaba de una serie de atrocidades de las que Shirou fue testigo. Vio grandes extensiones de ciudades destruidas, con la población sobreviviente al borde de la inanición. Había un niño pequeño en uno de ellos, llorando sobre los cadáveres de sus padres. Hubo muchas más escenas después de eso, que solo sirvieron para inundarla con sentimientos de ira y angustia. Había visto cosas similares en Eostia durante los últimos 100 años, pero esas eran las repercusiones de sus batallas con los demonios saqueadores de Olgaor. Aquí, los conflictos no eran entre demonios o diosas, solo humanos involucrados en un ciclo de caos y destrucción. ¿Todavía estás dispuesto a salvarlos incluso ahora? Sabes que esto no es más que una muestra de la duplicidad de la humanidad. La voz habló en susurros, melódicos pero dejando rastros de dudas dentro de su mente. Estaba inconsolable, obligada a presenciar la anarquía y la depravación en la que los humanos se habían atiborrado. Lo peor de todo, Shirou, el alma gentil, la que solo quería salvar a la gente, tuvo que enfrentar todo esto con un corazón tan puro como el cristal. Estaba en la primera línea de toda esta carnicería, arriesgándolo todo para salvar a todas las personas que podía, la muerte siempre a un susurro de distancia. Aprendió a luchar contra enemigos que empuñaban armas extrañas pero devastadoras, usando su cuerpo como escudo y sus palabras para calmar los corazones de aquellos que vivieron para ver otro día gracias a él. Para ellos, el joven era un faro de luz brillante en estos tiempos oscuros, con los niños sonriendo y riendo cada vez que él estaba cerca, una escena que consolidó la apreciación de Celestine de su naturaleza desinteresada y afectuosa. Incluso después de todo, nunca vaciló ni una vez. Porque ella era un héroe, si no para el mundo, definitivamente para ella. Luchó desesperadamente para poner fin a una guerra que no era la suya, implacable incluso cuando se le ofreció la opción de irse. Este hábito suyo desinteresado pero peligroso lo acercó a la muerte más veces de las que Celestine se sentía cómoda. Ya sea valentía o coraje desnudo, la dejaba constantemente en un estado de ánimo preocupado. Aún así, la dejó reflexionando. Él es la encarnación de lo que los Shield debían ser. Poseer las habilidades y cualidades que se suponía que debía demostrar una princesa caballero. La razón por la que entregó sus poderes fue porque quería que personas desinteresadas combatieran los males de Eostia, para construir una utopía para todos los que vivían en ella. Pero a pesar de eso, sus visiones no dieron fruto a pesar de los esfuerzos que hizo. Kurohiro es un excelente ejemplo de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para cambiar el futuro.
Sin embargo, a medida que crecía el número de personas agradecidas, también lo hacía el escrutinio de quienes sospechaban. ¿Por qué alguien haría todo lo posible para ayudar a un extraño al azar? ¿Quién en su sano juicio se arriesgaría a sacrificar su propia vida sin beneficio ni fama? Ya sea dinero, fama o gloria, Shirou nunca pidió nada de eso. Pero las semillas del miedo y la desesperación ya estaban plantadas, lo que provocó que lo atacaran por todos lados con acusaciones en toda regla. No importaba que fueran falsos, ya que la gente ya estaba cada vez más inquieta y desesperada por el entorno caótico en el que estaban encerrados. Cuando comenzaron a considerar estas falsedades como verdades, Shirou fue aislado y demonizado, su reputación manchada por insultos que hicieron que Celestine apretara las manos con ira. A pesar de todo lo que le arrojaron, a Shirou nunca le importaron estas acusaciones. Independientemente de cómo se sintieran estas personas con respecto a él, no estaba haciendo esto por reconocimiento o validación. Pero desafortunadamente, solo sirvió para sembrar la desconfianza en su contra. ¿Era realmente lo que decía ser? ¿Un viajero que solo deseaba ayudar a la gente? Eso no podía ser correcto, debía estar escondiendo algún secreto tortuoso, preocuparse tanto por los demás no era normal, no era humano. Uno a uno, todos y cada uno de los que conocía, esas mismas personas a las que salvó de una muerte segura le dieron la espalda. Dejando a Shirou para llevar la peor parte del odio y las acusaciones de todos. Para su sorpresa, él a su vez fue calificado como el cerebro detrás de esa guerra. Le resultaba inconcebible lo descarados que eran al acusarlo. Aunque los humanos eran criaturas defectuosas por naturaleza, este giro de los acontecimientos era otra cosa, una corrupción que se había extendido entre las masas. ¡Bam! ¿Qué? Exclamó Celestine, confundida por su entorno, ya que cambió drásticamente de lo que seguía viendo antes. Ni la luz roja carmesí que presagiaba una calamidad inminente ni los campos de batalla llenos de humo alineados con cadáveres y arena manchada de rojo. Miró hacia adelante para ver una gran multitud reunida, todos con atuendos igualmente gastados. Todos gritaron, cada uno cubierto con palabras viles y llamados a la venganza. Un sentimiento de inquietud se instaló en su corazón mientras caminaba vacilante por las calles embarradas, con los pies descalzos cubiertos de barro y suciedad. Ignoró el aire contaminado que le quemaba los pulmones o el hedor a podredumbre y podredumbre que la rodeaba. Saliendo del callejón, llegó a una gran área abierta llena de cientos, si no miles de espectadores enojados. Bajo un cielo gris pálido enfermizo, con la luz del sol brillando a través de los bordes de las densas nubes negras. Esto se sintió como el final, sus poderes llegaron a su límite mientras se estaba quedando sin humo en este punto. Cada parte estaba siendo empujada por una fuerza desconocida, aunque ella siguió aguantando. Los humanos son una especie bastante fascinante, ¿no crees? Una voz melodiosa salió de la nada, casi asustando a Celestine hasta las lágrimas. ¿Quién está ahí? Gritó, reconociéndolo por su experiencia previa con los recuerdos de Shirou. La voz de este ser estaba previamente contaminada y muy distorsionada de una manera aterradora, pero ahora era muy clara. De pie detrás de ella, la diosa miró hacia atrás para finalmente poner cara a la figura que la perseguía. Aunque estaba cubierta por un trapo sucio con capucha, su boca aún era visible. ¿Tú, qué eres? Atrás. Reaccionando con miedo, Celestine retrocedió rápidamente, atormentada por la entidad frente a ella. Sin embargo, la mujer la ignoró, pasó junto a la diosa y se unió a la multitud. Los humanos tienen la capacidad de crear milagros en todas las formas posibles cuando se les da la oportunidad. Una especie imbuida de imperfecciones fue capaz de rebelarse contra las cadenas impuestas por la naturaleza, algo realmente fascinante. Pero la luz más brillante siempre proyecta la sombra más oscura, por su la depravación siempre sale a la superficie al final. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Dijo tímidamente, mirando la escena frente a ella con una sonrisa, al contrario de Celestine. ¿De qué estás hablando? Y Celestine había estado pendiente de sus acertijos y de lo que estaban destinados a transmitir. Como una diosa que vivió durante siglos, conocía las cualidades y los inconvenientes de la humanidad, los elfos y muchas otras especies con las que tuvo la oportunidad de interactuar. ¿Cuál es tu propósito aquí? Había muchas preguntas que quería hacer, pero se contuvo. Quienquiera que fuera no se sentía seguro, el mal que venía de ella eclipsaba a cualquier demonio o demonio que hubiera conocido en el pasado. La persona la miró con la cabeza inclinada, casi como si estuviera pensando en cómo responderle. Yo.
Esa es una pregunta difícil de responder, me temo. Cualquier respuesta que pueda ofrecer no tendría sentido, incluso con tu vasto conocimiento. Dime, Celestina Lucros, ¿cómo puedes saber algo si nunca existió aquí en primer lugar? Dijo la chica encapuchada, confundiendo aún más al elfo frente a ella. ¿Eres una diosa? Esto provocó que la extraña se riera, su voz sensual y gentil había evocado un extraño deseo dentro de ella. Un hecho antinatural que la puso aún más nerviosa. ¿Diosa? No, ni siquiera cerca. Por otra parte, supongo que para algunos podría ser considerado uno, pero eso es una simplificación excesiva. Por ahora, solo considérame como un extraño con el que te cruzaste debido a nuestra curiosidad sobre lo mismo. No soy realmente tu enemigo. Ella no le creyó ni por un segundo. Aunque no percibía mentiras, Celestine aún no se atrevía a confiar en este extraño. Bajar la guardia en torno a este ser desconocido era el equivalente a una sentencia de muerte. La chica se dio la vuelta, saltando sobre la diosa antes de detenerse muy cerca de ella. Incluso si se tratara de un avión fuera del mundo real, la diosa renacida podía oler una fragancia irresistible proveniente de estar cerca de ella. Para cualquier mortal esto habría sido abrumador, incluso en este momento su corazón latía como un tambor mientras más tiempo permanecía cerca de esta mujer. La piel de gallina se extendió por todo su cuerpo cuando una delicada mano acarició sus mejillas. «Eres realmente bonita», susurró, permaneciendo así durante unos segundos antes de separarse, para alivio de Celestine. «De todos modos, mi tarea aquí está hecha. Quería quedarme aquí por un tiempo más, pero ese viejo no me deja». ¿De quién estaba hablando? ¿Había alguien más involucrado también? Antes de que pudiera hacer más preguntas, la multitud detrás de ella de repente comenzó a rugir en voz alta. La cacofonía de palabras viles aumentó, casi ensordeciendo sus oídos. Recordó a quién pertenecía este recuerdo y un sentimiento oscuro se asentó dentro de ella mientras comenzaba a tener otra mala premonición. Así que siguió adelante, tratando de abrirse paso hasta que la pared de personas se dispersó lo suficiente como para ver lo que estaba pasando. Lo que vio fue una escena sacada directamente de una pesadilla. Caminando en medio de la multitud, con los brazos y las piernas atados con cadenas, vistiendo nada más que ropa blanca sucia y harapienta como el resto, no era otro que Shirou. Un preso siendo conducido a su juicio como resultado de las falsas acusaciones arraigadas. A Celestine se le paró el corazón cuando vio la plataforma al final del camino. Una vieja horca de madera de la que colgaba un solo lazo de cuerda esperando a ser atado al cuello de alguien. Una escena que nunca esperó ver en su vida. Gritaron por su muerte, arrojaron piedras y escombros al hombre que una vez arriesgó su propia vida para salvarlos de una muerte segura. Habiendo cambiado la visión de lo que antes era un héroe a llamarlo demonio, traidor y monstruo. ¿Qué están haciendo todos ustedes? Celestine gritó, su voz ahogada por el coro de personas que pedían su ejecución. Las personas que alguna vez fueron sus aliados ahora se convirtieron en enemigos, habiendo traicionado a la única persona que era una firme defensora de la humanidad. Él los salvó a todos. Basta. Se abrió paso entre la multitud, empujando desesperadamente a todos mientras suplicaba que se detuviera esta tragedia, esta picardía. Sin embargo, no importaba lo rápido que corriera, la distancia entre ellos nunca parecía cerrarse. Shirou. Ella lo llamó, su aliento demacrado mientras el pánico dentro de ella crecía al verlo subir a la horca. Por favor, huye Shirou. Aléjate de ellos. Libérate. Celestine sabía que tenía los medios para escapar, lo había visto escapar de situaciones mucho más peligrosas en el pasado. Sin embargo, ¿por qué no lo estaba haciendo ahora mismo? Con el sol brillando a sus espaldas, iluminando la silueta del hombre, vio impotente cómo la cuerda se ajustaba alrededor de su cuello. Las lágrimas corrían por su rostro, sus ojos se encogieron mientras rezaba por un milagro que nunca sucedería. Estaba condenado a morir, sin ninguna cantidad de energía divina o milagro capaz de salvarlo de este horrible destino. Este fue el final para él. El tiempo se ralentizó para la diosa, los gritos a su alrededor desaparecieron cuando sus sentidos se centraron en el hombre solitario parado frente a la multitud que lo traicionó. Aliados que pusieron fin a su destino, porque no supieron aceptar su ideal como la verdad y fueron cegados por las acusaciones que lo acusaban de ser el autor intelectual de su sufrimiento. Sus ojos grises se abrieron, miró hacia adelante, casi como si pudiera verla. Y en su momento final, le dio algo que nunca olvidaría por el resto de su vida.
Ante el odio del mundo sobre su espalda, sonrió. Uno genuino, tan lleno de inocencia y puras intenciones. Si bien fue acusado de traición, Shirou demostró que no odiaba a la humanidad. Él los perdonó. Toda su vida, desde la primera vez que vio al joven atravesar un infierno literal, tratando de encontrar una nueva meta en la vida, hasta su adolescencia y la guerra del Grial. Además del tiempo que pasó viajando por el mundo, incluido el contrato con ese ser misterioso, y cada uno de esos momentos pasó ante sus ojos, todos con la misma cara sonriente del hombre que solo deseaba salvar a la gente. ¡Bang! La trampilla se abrió y su cuerpo cayó. Shirou. Todo se volvió oscuro cuando Celestine se levantó de su cama empapada en sudor. Incluso si se trataba de un sueño de un pasado lejano, Celestine no pudo evitar sufrir un colapso durante las próximas horas, incapaz de resistir el dolor que sentía. En ese momento, por primera vez en su vida, sintió germinar en su corazón la semilla del odio hacia aquellos a quienes había jurado proteger. Golpear. Golpear. Alguien llamó a la puerta de su casa. Celestine-sama, ha llegado una carta de Claudia-sama. Se refiere al descubrimiento de cierta persona que puede ser de su interés. Apenas prestó atención a la persona detrás de la puerta, su mente repetía la escena desgarradora una y otra vez. ¿Cómo podía el mundo ser tan cruel con alguien que no hacía más que el bien? Shirou era un salvador que no deseaba nada más que salvar a la gente. Llamarlo asesino fue una mentira retorcida que lo llevó a la muerte. Tierras oscuras, castillo de discordia. Había llegado el momento. De pie en la cima de una colina rodeada de árboles muertos, Archer vio un gran castillo negro en la distancia. Con la luna llena brillando sobre el cielo, creó una escena hermosa pero inquietante que aumentó aún más el atractivo del lugar. Superó a los de Ken y Geozu, casi el doble de tamaño, con una arquitectura muy gótica. Pero una cosa le molestaba más, esta era la bóveda del área y se suponía que sus hombres debían aparecer. Viajando desde la frontera de Geozu a las tierras oscuras, se topó con áreas abiertas que albergaban rastros de un campamento recientemente desmantelado. Sospechando que podría haber llegado demasiado tarde, se apresuró a la tierra de la Reina Oscura, corriendo sin parar a su máxima velocidad durante todo un día. Finalmente llegó al lugar en el que pensó que estas personas habrían estado. ¿Está vacío? Apenas había ningún demonio allí y mucho menos humanos. Tal vez calculé mal el tiempo y llegué aquí demasiado pronto. Esa sería una buena noticia, ya que le dio tiempo para prepararse y recuperar parte de su energía mágica gastada. No era un pozo sin fin que podía seguir usando refuerzo para siempre, a menos que tuviera el apoyo total de Alaya. Esto no parece correcto. Analizando la seguridad del lugar, estaba demasiado relajado. Incluso la entrada de su castillo tenía solo 2 orcos estacionados, sin nadie patrullando las paredes exteriores. Las torres de los arqueros no se mantuvieron y solo ardía un brasero en la parte superior para iluminar el área. Incluso en el patio interior, no había exactamente un ejército de demonios esperando, solo un puñado de elfos oscuros que veía aparecer de vez en cuando. ¿Es esto una trampa? Para alguien que era tan odiada y básicamente tratada como el rey demonio estándar de este mundo, Olga ciertamente no tenía la sólida defensa que esperaba, no importa en qué escenario pensara, no había razón para que la Reina Oscura la descuidara. Seguridad propia. A menos que, alguien más haya bajado intencionalmente las defensas alrededor del castillo como parte de un trato con Vault. El momento era perfecto ya que los Kuroinu se acercaban al área. Puedo usar esto a mi favor. Incluso con la falta de fuerzas del castillo, Archer aún se negaba a subestimar las defensas de esta área. Por lo que él sabía, fácilmente podría haber un hechizo similar a un campo acotado protector u ofensivo alrededor del área. Olga Discordia fue universalmente considerada como una maga de increíble poder. Alguien igual a Celestine en su apogeo, y por lo que había sentido previamente de ella en su actual estado debilitado, eso decía mucho de su poder. Pasar por alto tal hecho era una tontería y, sinceramente, no era algo que alguien que pudiera afirmar tener experiencia en la guerra ignoraría jamás. Y así, decidió hacer una pequeña visita y analizar las protecciones de la Fortaleza Negra. Desapareció de su lugar antes de reaparecer unos minutos más tarde cerca de la pared exterior. Ra. Uno de los diablillos que volaba perezosamente por encima notó un pequeño destello plateado en la distancia. No tuvo tiempo de procesar lo que era antes de que todo el lado izquierdo de su cabeza fuera borrado por una flecha que se incrustó en el ojo y salió por la parte posterior de su cráneo.
El diablillo cayó del cielo, pero antes de llegar al suelo duro y frío, Archer lo atrapó y lo colocó en silencio en algún lugar oscuro para evitar que los guardias lo descubrieran. Odio estas cosas, los recuerdos de su última batalla en el valle aún permanecían frescos, especialmente su disgusto hacia los viles monstruos que habitaban la región. Repitió la misma táctica un par de veces hasta llegar a la entrada del castillo. Se detuvo a unos metros de distancia al notar una fina capa de magia casi invisible que rodeaba toda la estructura. Lo sabía. Entonces, después de todo, había una variante de algún tipo de campo delimitado que rodeaba el lugar. Queriendo probar algo, trazó una sola daga dentada en su mano derecha. Fantasmas nobles retorcidos creados a partir de la leyenda de la bruja de Colchis, una historia plagada de traiciones y tragedias apiladas unas sobre otras. Superior a Carnuenan, otro fantasma noble antitaumaturgia con otra habilidad útil, Rule Breaker era el arma definitiva contra los hechizos mágicos, incluso más allá de la daga de Arturia. No necesitaba a Carnuenan en este momento a pesar de los poderes de sigilo que la daga otorgaba a su portador, dado que casi no había necesidad de esconderse de nadie en primer lugar con lo árido que se había vuelto el lugar, y todas las defensas mágicas estaban a punto de desaparecer. Convertirse en un punto discutible. Rompedor de reglas, apuñalando la daga en la pared del castillo, todo el campo desapareció en un instante. No creó ningún sonido, nada que alertara a nadie, ya que incluso esas partes fueron borradas. Casi como si nunca se hubieran activado en primer lugar. Entró, evadiendo silenciosamente cualquier cosa que caminara por los pasillos. Incluso dentro, apenas había nadie. El número de elfos oscuros era bastante abismal y casi dudaba si había venido al castillo correcto. En el camino, vio licántropos, orcos con armaduras doradas completas y otros tipos de demonios y hombres bestia. Archer procedió a correr todo el camino hasta la parte superior del castillo, llegando a un balcón con una vista de todo el paisaje de abajo. Y allí estaba una mujer que sostenía un gran cetro con una larga cabellera negra que le llegaba hasta los tobillos, vestida con una capa morada que apenas ocultaba su figura. No estaba sola, ya que arrodillado a su lado había otro elfo oscuro con cabello rubio y una armadura reveladora. Aunque de alguna manera el suyo parecía más protector que el que había visto usar a Brim antes. Así que esta es la reina oscura, Olga Discordia, sinceramente, esperaba algo más grandioso. No notaron su llegada, por lo que se mezcló con las sombras mientras escuchaba su conversación. ¿Alguna noticia sobre las tropas de Baul? Preguntó, la elfa rubia sacudió la cabeza con frustración en respuesta. Me temo que los hemos perdido de vista, mi reina. Es como si se hubieran desvanecido en el aire, y los exploradores parecen no poder rastrear su posición. He enviado a todos los soldados disponibles para localizarlos, pero a nadie. O bien son todos incompetentes, traidores, o algún truco mágico asqueroso está funcionando aquí. Dado que Kuroin había estado estacionado en la frontera durante bastante tiempo, era seguro que Olga habría sabido sobre su plan para atacar su castillo dada su propia falta de ofensa dirigida hacia ellos. Pero que ella también los perdiera de vista, como lo hizo él durante su viaje hasta aquí, significaba que Bault había obtenido algún tipo de hechizo de camuflaje a gran escala que los ocultaba de la vista. O posiblemente habían tomado otra ruta de la que él no estaba al tanto. Dado que Kim todavía estaba vivo, quería apoyarse en la primera opción, pero tampoco podía negar la segunda. ¿Debería simplemente matarlos? El pensamiento surgió en su mente, estas eran personas culpables de tantas atrocidades como Bault y su grupo. En una guerra de esta escala, no había ni bien ni mal, todos eran culpables al final. No sería tan difícil, trazar dos espadas y disparárselas a la espalda, un movimiento rápido que mataría a ambos en cuestión de segundos. Solo para estar seguro, incluso podría usar a Gae de Arc para eludir cualquier defensa que pudieran haber puesto alrededor de sus cuerpos. Sloey, deberías irte. Me encargaré de esto yo sola, no necesitas poner en peligro tu vida por mí. Dijo la reina, sacando a Archer de su tren de pensamientos. La elfa conocida como Chloe estaba estupefacta. ¿Qué estás diciendo, Olga-sama? Ella exclamó confundida. ¿He hecho algo para fallar en tus expectativas? ¿Mis habilidades no fueron suficientes? Ella golpeó su cabeza contra el suelo. Dame otra oportunidad, te prometo que no te defraudaré. Bueno, alguien ciertamente era bastante devoto. Archer no pudo evitar poner los ojos en blanco ante la escena. Solo con escucharla una vez tuvo una idea básica de su personalidad.
Había visto a muchas de esas personas, Gaius era uno de ellos. No, ya has hecho más que suficiente. Olga dijo suavemente, levantando lentamente la cara de Chloe del suelo. Recuerdo cuando te encontré por primera vez sufriendo como un esclavo bajo ese miserable humano. Te tomé bajo mi cuidado para otorgarte la venganza que necesitabas y para mantenerte a salvo, te quedaste a mi lado cuando muchos optaron por abandonarme. Por eso, te estoy eternamente agradecida, Chloe. Otro lado inesperado de ella que Archer no esperaba ver. Así que esta mujer rubia solía ser una esclava, interesante de saber. Podía entender por qué ella sirvió al lado de la Reina Oscura en ese momento, dado que muchos de los elfos oscuros fueron vendidos como esclavos. Incluso bajo el gobierno de Celestine, tales cosas continuaron persistiendo para aquellos con suficiente poder, dinero e influencia. Soy yo quien debería estar agradecido. Me salvaste cuando no tenía ningún valor, me pusiste bajo tu cuidado y me criaste para convertirme en un guerrero fuerte. Nunca me iré de tu lado, ni traicionaré tu buena voluntad como esos tontos. Traidores. Dijo con virulencia, queriendo destripar hasta el último de ellos. No digas eso, exclamó Olga con severidad. Los salvé de su destino no porque quisiera reconocimiento o ser elogiado por mis acciones. Soy su reina, era mi deber mantener a salvo a mi gente sin importar que, incluso si me convertía en la encarnación del mal para este mundo. Hice muchas cosas viles a lo largo de los años, tomé una cantidad incontable de vidas y lo haría de nuevo incluso solo para salvar a algunos de mis parientes. Al final, siempre ha sido su elección si quieren quedarse o irse. No les guardo rencor por sus acciones. El rostro de Emilia se convirtió en una mueca, se quedó en silencio mientras continuaba escuchando. Todavía te traicionaron, mi reina. Si todos nos uniéramos, entonces los 7 reinos habrían caído hace mucho tiempo y nuestra raza habría sido libre por fin. Tal vez, pero ese es un futuro que nunca experimentaremos pronto. Estamos demasiado divididos y no puedo seguir así para siempre. Es por eso que te pido que te vayas, eres el único. Quién sabe la verdad y no me atrevo a verte morir como muchos lo han hecho en el pasado. Pero Bault es despiadado, sus tácticas son repugnantes y viles. Aunque Celestine no se da cuenta de sus acciones, lo vigilé de cerca. Es una pobre excusa de humano que incluso usar mis hechizos se siente como un acto indigno. Usar mis hechizos en una persona así solo degradaría mi orgullo y honor como reina oscura. La rubia volvió a negar con la cabeza. Me niego, donde quiera que vayas, Olga-sama, siempre te seguiré. Incluso algo tan trivial como la muerte no me intimidará. Te debo mi vida y te protegeré hasta el último segundo. Seré el indicado. Para cortar la cabeza de ese bastardo de su cuerpo, para que no tengas que ensuciarte. Olga sonrió. Eres tan terca, Chloe. Pero, de nuevo, admiro ese rasgo en las personas. Sus palabras y su mano acariciando sus mejillas hicieron que Chloe se sonrojara. Antes de que los dos pudieran continuar, la atención de Olga y Archer se dirigió al oeste. Donde entre los árboles a lo lejos, presenciaron las sombras de un ejército que se fusionaba entre las sombras. Enemigos. Chloe gritó, atónita como un grupo tan grande podía aparecer tan cerca sin que nadie se diera cuenta. Olga se apresuró a actuar. Preparen a todos para la batalla, regresaré a mi trono y mantendré el escudo activo. Comprendido. Ambos corrieron adentro, sin notar la figura de Archer mirando la amenaza que se acercaba desde la distancia. No pudo evitar suspirar, sabiendo que finalmente había llegado el momento de cumplir con su deber como contraguardián, la razón por la que fue enviado aquí en primer lugar. Parece que mis vacaciones han llegado a su fin, dijo antes de desaparecer de la azotea y buscar un mejor punto de vista en la distancia. Unos minutos más tarde, regresó al mismo lugar en el que estaba antes mientras observaba a los Kuroinu que se acercaban cada vez más al castillo antes de comenzar a combatir con los demonios. Se lanzaron flechas de fuego desde las filas de los mercenarios, cubriendo el cielo antes de caer sobre los desafortunados demonios y elfos. Bault estaba a la cabeza, balanceando su gran espada gigante, mostrando una fuerza y destreza increíbles a sus enemigos. A pesar de que su manejo de la espada no era nada realmente impresionante en opinión de Archer, se movía bastante rápido para un humano común. En la parte trasera de las formaciones de Kuroinu, vio nada menos que a Kim brindando apoyo a todos alrededor con potentes hechizos defensivos e igualmente potentes ataques de fuego con su bastón. Curiosamente, parecía mucho más poderoso de lo que había sido en su último encuentro.
Aunque la exhibición fue corta, no había indicado que fuera capaz de tener tanto poder en ese entonces como lo estaba demostrando ahora. Uno por uno, los demonios fueron eliminados. El arquero incluso levantó una ceja cuando vio a otros orcos presentes en el grupo de Baúl luchando junto a sus hombres. Abrieron una brecha en el castillo, apoderándose por completo del área exterior del territorio de Olga. Incluso desde donde estaba, sus vítores aún llegaban a sus oídos, porque pensaban que habían ganado. Se burló, un espectáculo divertido, bastante entretenido de hecho. Aunque me hubiera gustado tener unas palabras con Baúl, habría sido una pérdida de tiempo. Tomando una respiración profunda, pronunció dos palabras simples arraigadas en su ser desde el principio hasta el final. A pesar de que ya no necesitaban hacerlo, se quedaron, tal vez por un hábito de un pasado lejano, o simplemente por una retorcida sensación de nostalgia. Rastrea, adelante.